Caso 955. El caso de la taconera. Ya habíamos comentado que hay historias emblemáticas de cada ciudad, de cada lugar. Esta historia es de una mujer que por sus descuidos, por sus amoríos, descuidó a su madre. Y por esos descuidos, su madre murió. Ella fue castigada a penar en nuestros días, haciendo esos recorridos por nuestra ciudad, sobre todo en la noche. Esta mujer, esta joven mujer, pues se enamoró de un hombre. Él tenía un establo, tenía ciertas vacas, ciertos borregas, chivos, pero a las afueras de la ciudad. Ella vivía prácticamente en el centro de la ciudad. Pero aquí era algo extraño. En vez de que él la visitaba a ella, que la fuera a visitar a su casa, ella era la que lo venía a visitar. Recorría todo ese camino a pie para encontrarse con su amado. Siempre usaba unos pequeños tacones que en esas calles, en la madrugada, se siguen escuchando esos tacones. Los vecinas de aquellos años, al escuchar esos taconcitos que salían de esa casa, una casa también muy grande, las vecinas decían: ahí va la taconera, ahí viene la taconera. Ya sabían, se delataba por sus tacones, por el ruido de sus tacones. Ya las vecinas sabían a qué hora se iba y a qué hora regresaba. Muchas veces de ellas no se daban cuenta porque les ganaba el sueño, porque ya casi al amanecer se escuchaban esos tacones de regreso a su casa. Se dice que una noche, cuando llegó a su casa, encontró a su madre muerta en el sillón de la sala. Gracias a que ella no estaba, no le dio el auxilio que necesitaba su madre en ese momento. Ella se sintió muy culpable. Dicen que murió al poco tiempo. Algunos dicen que no soportó la pena. Otros aseguran que fue el mismo diablo quien se la llevó por desobedecer a su madre. Actualmente, personas que caminan por esas calles solitarias en esta ciudad, que ya después de las 11 de la noche ya es muy raro que alguien camine por esas calles. Y los que se han atrevido a pasar por ahí aseguran cómo se escuchan esos tacones. La taconera sigue penando, sigue haciendo el recorrido noche con anoche, desde su casa hasta donde existían los establos de su amado. La historia nunca habla de este hombre, qué le pasó. Tal vez nomás eran rumores que tenía un establo a las afueras de la ciudad, porque nadie lo conoció. Ya después no se supo nada. Pero lo que sí se sabe es que esos tacones siguen haciendo ruido por esas calles tan solitarias, tan silenciosas
de nuestra ciudad. Yo me di cita en esta casa. Me di cita en esta casa que ya después, era una casa enorme, que ya después la hicieron tres casas. En una de ellas vivía un brujo. Al llegar a este sitio, créame que se sentía una vibra muy pesada. Se sentía como si no pudiera respirar bien. Yo jamás he visto tantos vasos de veladoras acumulados en un solo lugar. Créame que ni en las iglesias he visto tantos vasos de veladoras como en este sitio. Pentagramas pintados, mensajes también que había ahí. Pero desde que uno entra, se encuentra estos frascos de veladoras para trabajos de brujería, veladoras de la Santa Muerte, veladoras de abre caminos, veladoras de someter a alguien, de todo tipo de veladoras ahí usted se iba a encontrar en esa casa. Créame que imponía como si esa casa, no sé, le hubiera caído una bomba y la había destruido en su totalidad. Una casa muy sombría. Le digo, ahí vivía un brujo. En la casa de en medio, una de las personas me contactó y me dijo que en esa casa en medio había sucedido una tragedia. Dijo, Santiago, no sé si viste que esa casa tenía una noria, un pozo. Le dije, no, había mucha maleza. Lo que sí me percaté fue que tal vez hicieron algún trabajo de santería porque había un coco en medio de ese patio. Dice, bueno, Santiago, según la leyenda, una de las leyendas que se cuenta, que un joven había acabado con sus padres en ese pozo. También era una casa donde, como si no hubiera pasado el tiempo. Se sentía una pesadez en ese sitio. Le digo, ya era la segunda casa que visitábamos de las 3 que estaban ahí. Recuerdo que cuando entramos, a la última casa, esa casa se veía más en forma, más conservada. Y yo, cuando doy mi resumen de esa investigación, comento que había una habitación que me llamó mucho la atención porque estaba muy limpia esa habitación, estaba muy bien pintada de color rosa, colores pasteles, y tenía el nombre de una niña. No recuerdo el nombre de la niña, pero vamos a ponerle Juanita. Muy bonita pintada la casa, muy padre. La recámara más bien, con el nombre de Juanita. Me contacta una persona y me dice, Santiago, yo viví en esa casa. Mis padres la rentaron durante muchos años. Yo prácticamente ahí nací y ahí crecí. Dice, y como me describes la habitación, dice, así estaba pintada mi habitación, Santiago, pero yo no me llamo Juanita. Le digo, pues ahí dice Juanita. Y fue de todas las 3 casas, la habitación mejor conservada de toda la construcción. La pintura, como si estuviera recién pintada esa habitación. Pero el nombre de Juanita y Santiago, yo no me llamo Juanita. Y así como tú dices que así era mi recámara.
cosas muy extrañas. Esa casa tiene un sótano, tiene un túnel que está tapiado. Ahí cuentan que en ese sótano, algunos que pasaban por ese sitio veían a una viejita. Veían a una viejita ahí sentada. Y dicen, ¿cómo que una viejita va a vivir aquí en el sótano de esta casa? Porque daba al exterior el sótano. Pero mucha gente vio a esta señora, vio a esta viejecita sentada en ese lugar. ¿Ahí viviría ella? Tal vez esa historia nunca la sabremos. Pero la casa de la Taconera ahí está. Su casa, que era enorme en ese tiempo, fue dividida en 3. Digo, a las 3 casas entré haciendo una investigación en la noche en ese sitio. Otra de las situaciones que sucedió, una familia llega a este lugar y pide tomarse una foto conmigo. Créame que atrás de nosotros sale como un espectro de una mujer, pelo negro, muy largo, toda vestida de blanco. Se ve claramente en las fotografías, como si estuviera también posando para esa foto con nosotros. Hay una historia que muchas veces es como yo les platico, las leyendas urbanas. Una leyenda sabemos que tiene fantasía, tiene verdad, está compuesta por algo de verdad, por algo de fantasía, o muchas veces mucha fantasía. Hay una historia de este sitio que me hizo ir a esta casa. Por ejemplo, yo había escuchado de la viejecita, pero hablaban de un hombre enmascarado de ese lugar, que salía de ese sótano, porque le digo, va a dar a la calle ese sótano. Pero investigando, me dice una persona, me contacta un joven y me dice, Santiago, es como tú dices, hay que investigar, hay que ir hilando esas hebras, ¿no? Para formar algo. Ciertos detalles que cuentan, y otro detalle corrobora lo que ya se dijo, otro detalle da veracidad a la historia de esa casa. Bueno, esta historia, dice Santiago, yo la investigué, porque mis abuelos vivían en la casa de en medio, Santiago. Y eso que estás hablando de la noria, dice, pues yo nunca supe nada de eso, Santiago. Dijo, lo que sí investigué dijo, yo sabía que mi abuelo, ahí en la parte del sótano de esa casa, él ahí instaló un pequeño taller, pues, personal, ¿no? Donde él tenía ahí sus herramientas y hacía, si faltaba arreglar algo en la casa, pues él lo hacía ahí, ¿verdad? Él se entretenía ahí en su pequeño taller, ahí en el sótano. Dice, a mi abuelo siempre le gustó la lucha libre, Santiago, siempre. Y un día encontró una máscara, no sé de qué luchador sería, pero era una máscara totalmente roja. Dice, entonces mi abuelo, dice, esto yo no lo sabía. O sea, esto yo lo desconocía totalmente cuando era niño, porque yo iba muchas veces a la casa de mis abuelos y ahí me quedaba. Entonces, dice, fíjate que mi abuelo, pues tenía esa máscara, y a veces en la tarde noche, que se le hacía un poquito tarde ahí en su pequeño taller que tenía ahí en ese sótano, veía que venía alguien y él se ponía la máscara. Y salía, y dice, mucha gente volteaba y se le quedaba mirando, y mucha gente corría. O sea, muchos se asustaban y otros han dicho, ¿y este señor loco qué tiene, no? Dice, bueno, me imagino. Dice, yo esto lo desconocía hasta cuando te escuché hablar de eso. Pues yo investigué.
y descubrí la verdad. Y le digo, ¿cómo? Dice, mira, en una ocasión, Santiago, yo ya grande, ya trabajando, tomé un periódico. Dijo, agarré un periódico de un montón que había ahí, agarré un periódico para limpiar un vidrio o algo, y vi que decía leyendas de la ciudad. Entonces yo empecé a leer esa leyenda y era una persona, era un hombre que describía, narraba la siguiente historia. Él decía que en la casa de la Taconera había un demonio con una máscara roja como fuego que brillaba en las noches. Y entonces dije, caray, dije, oye, pues ahí vivían mis abuelitos y yo nunca supe de ese demonio. Y la persona lo narra, cierta noche al pasar por esa casa, volteé hacia esos arcos que tiene abajo, que al parecer es un sótano, vi a ese demonio con esa máscara roja, brillante, como si fueran llamas de fuego, le salían las flamas. Y es lo que digo, muchas veces le vamos inventando como una leyenda urbana, como un chisme. Entonces este joven, al leer eso, pues guarda el periódico. Dijo, mis abuelos ya no vivían en esa casa, Santiago. Y voy y cenando les digo, abuelitos, a ver, ustedes nunca me platicaron de este demonio. Dice, mi abuelo se pone a leer toda la historia y yo lo veía como que se reía y se pone a leer toda la historia y le enseña a mi abuelita y mi abuelita no se aguantó la risa, se empezó a reír y yo, pues, ¿de qué se ríen? Pues es una leyenda donde ustedes vivían, había un demonio y no se habían dado cuenta. Y ya mi abuelita le dice a mi abuelo, platícale la historia de ese demonio. Y es ahí donde mi abuelo me platicó, me confesó que él había comprado esa máscara, que le había gustado, que no sabía ni de qué luchador era, pero era roja, brillosa. Dice, entonces yo me la ponía, a veces pues salía yo de mi pequeño tallercito ahí en el sótano, tenía que salir y por la parte de afuera y meterme a la casa. Digo, y a veces ya en la noche me la ponía y así salía, entonces había personas que pues ya se asustaban, había otras que les daba risa, pero yo pienso que el que escribió esa historia sí le asustó mucho porque me confundió con un demonio, imagínense. O sea, una de las leyendas que yo fui a investigar, pues resulta que era una broma por parte de este señor. Y esa me la contó su nieto. Dijo, pues Santiago, yo investigué, pues cómo que en la casa de mis abuelos había un demonio y nunca me dijeron nada, nunca vi nada y nada. Que ese demonio era su abuelo. Le digo, y también volviendo a la Taconera, se dice que muchas veces las personas cuando van subiendo la calle escuchan, si son como eso de las 11 de la noche, escuchan los tacones como si fueran bajando esa calle. Y en la madrugada, a las 2, 3 de la mañana, es al revés. Lo escuchan las personas que como si van subiendo esos tacones. Y dicen que aún hasta nuestra fecha, la Taconera sigue visitando a su amado. Vaya que eso era amor, ¿no? Y bueno, descuidó a su mamá. Por eso se dice que el demonio la castigó a que siga penando por el resto de los días por esas calles. Se dice que es la calle de Juárez y Bravo, por donde ella transita. ¿Y usted ha escuchado a la Taconera? En esas noches tranquilas que anda en el centro de la ciudad, ponga atención y tal vez se tope con ella, porque va a visitar a su amado a las afueras
de nuestra ciudad. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a un episodio más de Casos. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.